pero puntualmente el shock en pediatría, y les voy a contar por ahí algunas cuestiones que han cambiado en los últimos años de los protocolos de tratamiento y más o menos cómo estamos parados ahora. Y sobre todo, digamos, los fundamentos por los cuales hay cosas del protocolo del manejo de los distintos tipos de shock que han cambiado. Por supuesto, esto también depende del lugar donde trabajen. Hay lugares que todavía se manejan con los protocolos viejos y vamos a ver, bueno, cuáles son los pros y los contras y qué es lo que ha habido bastantes cambios, no tanto por ahí en las cuestiones importantes, pero sí algunas cosas que se han ido modificando y bueno, cuáles son los fundamentos de esto. ¿Se me escucha bien? ¿No se escucha cortado ni nada raro? ¿Ya, chicos? Suena un poco cortado, pero Sí, bien. eso iba a decir, se escucha un poco cortado, doctora. Dale un poco, por favor. Fíjense ahora si saqué la cámara, si tengo mejor conectividad y se escucha mejor. Ahí se escucha mejor, sí. Bueno, debe ser por la cámara, debo tener baja conectividad hoy. Si ustedes ven que se corta mucho y no entienden algo, me interrumpen y lo repito, ¿saben? Ok. Dale, buenísimo. Bueno, vamos a hablar de... ¿Cómo? Dale. Vamos a hablar del manejo del shock en pediatría. Todo lo que van a ver ustedes de esta clase está sacado del PALS 2023, o sea, es lo más nuevecito que hay. Ojo que a veces lo más nuevo no es tampoco lo que más se usa, ¿está? Pero vamos a hablar un poquito de qué es lo último que se habla de este tema y cómo se vienen haciendo tradicionalmente los manejos para ver. PALS es Pediatric Advanced Life Support, versión 2023. Esto es lo que todo pediatra de guardia debiera tener. Es un curso, es una capacitación que se rinde teórico y se rinde práctico y te da una acreditación, que es una acreditación que dura algunos años nomás. No es que para siempre quedas acreditado por el PALS, pero tener PALS, acreditación PALS es signo de buena práctica a la hora del manejo de las emergencias, ¿ok? Cuando hablamos de shock, hablamos de, por supuesto, un estado grave. La idea de que les tiene que quedar del shock es porque por una u otra causa, que ahora vamos a ver las diferentes causas, los tejidos importantes no reciben el aporte suficiente de oxígeno. Cuando uno no tiene la suficiente oxigenación, se desatan mecanismos de metabolismo anaerobio como mecanismos de compensación, y esto, después de un sinfín de cadenas químicas, de reacciones químicas, termina la producción de ácido
como, digamos, el inicio del estado de shock en el paciente como la hipotensión arterial. O sea, era la Ahí se cortó. Hola. Ahora sí se escucha. Hola. Ah, pero qué poronga esto, boludo. Para cómo yo no tengo ni... Ahí desconectó el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, sí, se escucha. Bueno, pero qué poronga. Bueno, me avisan si se vuelve a cortar, vemos qué hacemos. Bueno, les decía que la definición tradicional de shock te habla de que el paciente entra en shock cuando tiene hipotensión arterial. Este concepto de shock se modifica porque cuando el paciente ya entra en hipotensión arterial estamos hablando de un shock ya establecido, ya con el paciente hipoperfundiendo y ya con el paciente en acidosis metabólica Lala, o en el proceso de tener... Sí. perdón, no se está presentando el Power por las dudas. Oh, Jesucristo nuestro Señor con esto, la puta que los parió. Ahí ven. Ahora sí. Ahí sí. Sí, Ahora sí. sí. Ahí se ven. Bueno, Sí, sí. lo voy a empezar a llevar dar las clases en el hospital porque esto es una poronga, pero mal. Bueno, entonces empezamos a hablar de shock compensado y shock descompensado. ¿Qué nos ayuda a hacer esto? No esperar la hipotensión arterial como indicador de empezar el protocolo de shock, sino empezarlo más precozmente. Básicamente el shock compensado, vamos a decir, cuando el paciente está desatando mecanismos compensatorios sin todavía caer en la hipotensión arterial. Entonces nos ayuda a tratar el shock de manera más precoz. Y esto está demostrado que mejora la sobrevida. Si yo inicio tratamiento de shock antes de que el paciente caiga en la hipotensión arterial,
el paciente tiene mejor expectativa de vida. Entonces ahora ya no hablamos más de shock cuando el paciente está hipotenso, sino que empezamos a hablar en estadios previos a la hipotensión, como es qué mecanismos compensatorios ustedes conocen que podrían establecer como una fase de shock todavía compensada. Taquicardia. ¿Conocen algún mecanismo de compensación? La vasoconstricción periférica, taquicardia, había dicho una de mis compañeras recién. La respuesta es enérgica. El sistema renina-angiotensina también. ¿Algún Creo que mecanismo la de no está compensación de escuchando a ella. shock? Bien, si no, ¿cómo se va a manifestar clínicamente la vasoconstricción periférica? Piel fría, más pálida. Palidez también. Ujú. Sudoroso. Los pulsos más débiles también. Retardo en el relleno capilar. Oliguria. Cianosis. Lala, si estás hablando no se te escucha.
Hola. Ahí sí, la Ahí se escucha. La putísima madre que lo parió. Che, Sofi, vos pasás el coso ahora. No sé si será ese el real problema, pero... Sí, sí, ahora lo paso. Si ya podés pasar la diapositiva, andá a la tercera nomás. A la del cartelito rojo. Tuki, chao. Bueno, entonces lo que les decía, que no sé cuánto habrán escuchado de lo que les decía, es que antes se iniciaba tratamiento de shock cuando el paciente estaba hipotenso y eso por ahí nos hacía correr desde atrás el shock y no teníamos tan buenos resultados. Entonces se empezó a hablar de shock compensado y shock descompensado para básicamente iniciar protocolo de tratamiento antes de llegar a la fase de hipotensión. ¿Cuáles son las cuestiones digamos, los mecanismos de compensación que aparecen antes de la hipotensión? Lo que dijeron ustedes, la taquicardia, la vasoconstricción periférica, que esto se manifiesta con palidez cutánea mucosa, con sudoración fría en la piel, el relleno capilar enlentecido, antes de llegar a la fase hipotensiva del shock, donde ya hablamos de shock descompensado. ¿De qué nos sirvió este pequeño cambio conceptual? Poder empezar el tratamiento del shock antes y que el paciente tenga mayor sobrevida, ¿ok? Dentro de los tipos de shock vamos a hablar primero del más frecuente en pediatría, que es el shock hipovolémico. Ojo que cuando uno escucha shock hipovolémico automáticamente hace un enganche con pérdida de sangre y en realidad el shock hipovolémico te habla de pérdida de volumen intravascular. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay shock hipovolémicos que son de tipo hemorrágico y hay shock hipovolémicos que son por pérdida de volumen efectivo, como por ejemplo la gastroenteritis y la deshidratación grave, que es en realidad la causa número 1 de shock en pediatría. La deshidratación es la causa número 1 de shock en pediatría y es un tipo de shock hipovolémico. Cambiale nomás, Sofi. Entonces, dentro de las causas hipovolémicas de shock tenemos número 1, vómito y diarrea por lejos, que nos causa, digamos, como consecuencia una deshidratación. Después las hemorragias externas e internas, las quemaduras y fluidos en el tercer espacio, como son los cuadros oclusivos intestinales, que causan una acumulación de volumen efectivo en un tercer espacio, dejando el volumen intravascular sumamente reducido, el paciente entra en shock. O sea, salvo el shock hemorrágico, estos tipos de shock hipovolémicos, el paciente no pierde una gota de sangre e igualmente hace un shock hipovolémico, ¿ok? Entonces, no todos los shock hipovolémicos son shock hemorrágicos. ¿Alguien me quiere explicar qué tipo de deshidratación va a causar la gastroenteritis? Habitualmente, ¿qué tipo de deshidratación causa? Es deshidratación hiponatrémica. En general son deshidrataciones hipotónicas, y no solo natrémicas, sino que disminuye la osmolaridad toda. Bien. ¿Saben? A otra persona me puede responder cuáles son las cavidades del cuerpo donde habitualmente puede haber sangrado al punto tal de provocar un shock hipovolémico.
¿Puede ser el vaso? Abdomen, sí, claro. Pelvis. Pelvis, no nos olvidemos la pelvis. Pelvis. ¿Cuál? Pelvis. Tórax. Tórax. Falta uno, importante y olvidado también. Fémur. Miembros No sé en pediatría. Fémur. Las fracturas femorales pueden causar la suficiente pérdida de volumen como para causar un shock hipovolémico. Ahí sí, en este caso, hemorragia interna, ¿no es cierto? Y dentro de las quemaduras, la clase que ya vimos, que ustedes sabrán que con una superficie mayor al 10% de superficie corporal quemada, ya estamos hablando de al menos una amenaza a la vida, siendo esta crítica a partir del 30% de superficie corporal quemada, ¿ok? Pasame de diapositiva, Sofía. Bueno, los signos y síntomas. Taquipnea, taquicardia, hipotensión, que recordemos que es un síntoma tardío. Podemos encontrar pulsos periféricos débiles o ausentes. Recuerden que cuando nosotros hablamos de shock, los pulsos periféricos no son confiables. Siempre busquen pulsos centrales, porque a veces si no vamos a confundir el shock con un paro cardiorrespiratorio porque no le sentimos el pulso al paciente. ¿Saben cuál es el pulso de elección en el paciente, en un lactante? ¿Cuál es el pulso de elección? ¿Femoral puede ser? No. ¿Dónde palpamos pulso o dónde debiéramos palpar pulso en un lactante? Esto puede ser pregunta de examen. Porque es muy Axilar. ¿Carotidio? Carotidio. No. Axilar. Inguinal. Braquial. El pulso en el lactante debe palparse braquial. Está en la cara inferior interna del brazo del niño. La verdad no se estila mucho, pero es el pulso ideal para el lactante. El femoral lo usamos mucho, pero por practicidad, porque cuando estamos reanimando, al ser el bebé tan pequeñito, uno maneja la vía aérea, otro hace compresiones y te queda muy poco cuerpo para trabajar. Entonces buscamos por ahí pulso central en las femorales. Pero lo cierto es que es el pulso braquial el más apropiado. Piel pálida y fría, que eso nos está hablando de aumento de la vasoconstricción periférica para intentar subir la TA a través de la resistencia vascular. Disminución del estado mental por hipoperfusión central, oliguria. La oliguria es otra forma de detectar el shock en su fase compensada y no llegar a la hipotensión. Y el retraso del relleno capilar mayor a 2 segundos, ya te habla de que la piel está recibiendo menos sangre de la que debiera. Son signos de shock temprano. Pasá la diapositiva, Sofi, y dale enter al video. Eso es un video. Esto es un relleno capilar normal. Repetilo, Sofi. Fíjense cómo uno comprime, digamos, el pulpejo de los dedos y enseguida el relleno en forma de flash vuelve a recuperar su coloración habitual. Esto es un relleno capilar normal. Ahora pasa al coso siguiente y volvé a activar el video. Fíjense este relleno capilar. Aplicamos presión con el pulpejo del dedo, sacamos y no rellena. Tarda mucho más que 2 segundos en volver a hacer el relleno capilar, ¿ok? Eso es un relleno capilar severamente enlentecido y es signo indiscutible de shock, ¿ok? Ya asumo que también por ese relleno capilar este paciente debe estar hipotenso, pero fíjense que hay mucha diferencia, no solo por el color de la piel, no se guían por el color de la piel porque por ahí si el paciente es muy negrito no te das cuenta, pero fíjense ese relleno capilar súper enlentecido. Pasa a la siguiente nomás, Sofía. Tucus. Cuando hablamos de tratamiento vamos a tener 2 ramas, cómo vamos a tratar el shock no hemorrágico y cómo vamos a tratar el shock hemorrágico. Lo primero que tenemos que entender es que este paciente en shock, aunque la saturación de oxígeno sea la apropiada, se benefician del aporte suplementario de oxígeno porque le estamos mejorando la presión parcial de oxígeno
oxígeno arterial. Y eso va a permitir de que lleguen los pocos glóbulos rojos que lleguen a cada tejido del organismo, reciban la máxima cantidad de oxígeno posible. Entonces, en el paciente en shock, debemos colocar una oxigenoterapia complementaria a pesar de que los niveles de saturación se mantengan estables. Y después vamos a hacer expansión con cristaloides, que es lo que más tenemos en la guardia de solución fisiológica, a 20 mililitros por kilo. Esta expansión con cristaloides se puede hacer hasta 3 veces. Cuando estamos hablando de un shock descompensado, esta expansión se va a hacer a chorro, quiere decir, agarramos una jeringa y pasamos de a jeringazos de líquidos endovenosos. Como ustedes ya sabrán, cuando estamos hablando de un paciente en shock, lo ideal es tener 2 vías periféricas y que estas vías periféricas en número de 2 sean lo más gruesas posibles para pasar el mayor volumen de líquido en el menor tiempo posible, ¿ok? Doctora, una pregunta. ¿Los cristaloides isotónicos o soluciones hipertónicas? No, isotónicas. Ok. Lo más isotónico posible, porque en realidad la solución fisiológica nos queda un poquito hipotónica, pero bueno, lo más cercano a lo isotónico que vamos a encontrar es o el fisiológico o el Ringer lactato. El Ringer lactato es bastante más idóneo, pero no siempre tenés en los distintos nosocomios, entonces con el fisio vas a andar bien. Hasta 3 veces, 3 expansiones de 20 por kilo. Perfecto, gracias. Listo. Les hago una aclaración. En caso de que el paciente en shock sea cardiópata, porque recuerden que dentro de los shock tenemos el shock cardiogénico, no es este el caso, pero los volúmenes van a ser menores a 20 por kilo, ¿ok? Eso ténganlo en cuenta, ahora lo vamos a ver cuando hablemos de shock cardiogénico, pero tengan en cuenta que no siempre es 20 mililitros por kilo. En la mayoría es 20 por kilo, pero no siempre. Cuando hablamos de shock hemorrágico, o sea que la pérdida es no solo de volumen, sino también de masa de glóbulos rojos, porque el paciente está sangrando, además del oxígeno suplementario, además de las 2 vías periféricas lo más gruesas posibles, vamos a expandir con cristaloides nuevamente, con fisio o con Ringer, pero también tenemos que pensar que si este paciente no mejora, tal vez lo que haga falta es una transfusión de glóbulos rojos, ¿tá? O sea, no solo expandir en volumen, sino también expandir en masa de glóbulos rojos. Y después está el concepto de lo que es transfusión masiva, que es cuando el paciente tiene una pérdida de más del 70% de su volemia teórica, donde no solo expandís con glóbulos rojos, sino que también expandís con plaquetas y expandís con, no me sale la palabra, con plasma, porque además de glóbulos rojos, vos lo que estás transfundiendo son factores de coagulación y fibrinógeno, ¿ok? Eso cuando hablamos de transfusión masiva, cuando ya le hemos repuesto la volemia de manera completa al paciente porque la pérdida de sangre es muy grande, además de transfundir glóbulos rojos, debiéramos transfundir plaquetas y debiéramos transfundir plasma, que acá entra la regla del 1, 2 y 3. Quiere decir que por cada 3 unidades de glóbulos rojos vas a transfundir 2 de plaquetas y vas a transfundir 1 de plasma, ¿tá? 3, 2, 1, vamos a decirle. 3, 2, 1, 3 unidades de glóbulos rojos, 2 de plaquetas y 1 de plasma. Esto en las transfusiones masivas, ¿ok? Y por supuesto, como el ABC, que ya está repetido hasta el hartazgo en emergentología, recuerden de que para nosotros poder cesar este tipo de shock debemos tratar la causa subyacente, o sea, encontrar cuál es el sitio de sangrado si es que estamos hablando de sangre, ¿está? Pero recuerden que lo más frecuente en pediatría es el shock hipovolémico por deshidratación. O sea que lo que tenemos que hacer es cortar las pérdidas, cortar los vómitos, intentar mejorar los parámetros de diarrea y reponer al mismo tiempo líquidos, ¿ok? Se hizo hace varios años, cuando se podían hacer experimentos más libremente, en África, un estudio que practicaba lo que es la rehidratación, porque los locos tienen mucho cólera ya, entonces muchos pacientes mueren en shock hipovolémico por deshidratación.
Se hizo un estudio experimental donde había pacientes que los expandían con cristaloides hasta 3 veces y había pacientes que los expandían con cristaloides de manera indefinida. O sea, les tiraban todo el volumen que pudieran, aunque se pasaran de estos 20 mililitros por kilo por 3 veces. Y se demostró que tenían los pacientes que se expandían 20 mililitros por kilo solo 3 veces, andaban mucho mejor que los que se expandían 20 mililitros por kilo más de 3 veces o indefinidamente. Como que después de expandir el paciente 3 veces a 20 mililitros por kilo, ya hacerle una cuarta expansión sería dañarlo, sobrecargarlo de líquidos y no mejoraría su expectativa de vida. Entonces sepamos que las expansiones máximo hasta 3 veces las podemos repetir. Y después veremos qué hacemos si el paciente no responde a la expansión. Pero lo que es la reposición de volumen es la regla número 1 del tratamiento del shock hipovolémico. Seguí nomás, Sofía. Cuando hablamos del shock séptico, que en algunas bibliografías lo pueden encontrar como shock distributivo, ahora vamos a explicar por qué distributivo, la historia es un poquito diferente. Hay partes que se asemejan al shock hipovolémico y hay partes que no. El problema con el shock séptico es la bacteria. La bacteria o el microorganismo en general son bacterias, pero puede ser cualquier microorganismo, puede ser virus, puede ser hongo. Un microorganismo que libera toxinas, estas toxinas liberan, digamos, provocan la liberación masiva de citoquinas a nivel del linfocito, a nivel del macrófago, a nivel del fagocito, y esto va a provocar una vasodilatación periférica masiva, es decir, la caída de la resistencia vascular periférica y por esto la redistribución del volumen hacia la periferia. Antes a esto se le decía shock caliente, era un paciente que estaba chocado, hipotenso, taquicárdico, pero su piel no estaba pálida y fría, sino que estaba roja, rubicunda, ¿ok? El problema de esta redistribución del volumen de manera inefectiva es que los tejidos principales quedan con hipoaporte de volumen y esto va a hacer que el paciente se choque a pesar de no haber perdido ni una gota de líquido. Y esto tiene que ver con la liberación masiva de citoquinas proinflamatorias. Seguilo, Sofía. Fíjense que los signos y síntomas del shock tienen algunas diferencias respecto al shock hipovolémico, sobre todo la aparición de fiebre o de hipotermia. La hipotermia y la fiebre son sinónimos a la hora de hablar de shock, o sea, cualquier trastorno de la regulación de la temperatura te habla de un paciente en posible shock séptico. La aparición de petequias o de equimosis, como se ve en la imagen, en las pequeñas imágenes, te hablan de daño vascular por émbolos sépticos y de coagulación intravascular diseminada. Ya estamos hablando de un paciente que si llegamos a este punto de shock para iniciar un tratamiento, estamos llegando muy probablemente tarde, ¿ok? Y por supuesto vamos a encontrar la acidosis metabólica porque sabemos que el shock es igual a metabolismo anaerobio, que es igual a liberación masiva de ácido láctico. Este tipo de shock con estas imágenes tipo hemorragia las vamos a ver muy frecuentemente en bacterias como el neumococo y el meningococo, que son bacterias que gustan de hacer coagulaciones intravasculares diseminadas. Seguí una diapo más. Y cuando nosotros hablamos del shock séptico, fíjense que los primeros pasos siguen siendo iguales. Vamos a administrar oxígeno, vamos a expandir con cristaloides hasta 3 veces. Pero tenemos que tener en cuenta que el paciente que tenga un foco séptico, el inicio de la curación de la sepsis va a ser eliminar ese foco séptico. En el caso de la diapo anterior, capaz tenga que ver con amputarle los miembros, ¿ok? Que ese paciente pierda esos focos sépticos para poder cortar con esa liberación masiva de citoquinas. Entonces, cuando hablamos de shock séptico, una parte importante del tratamiento es la eliminación del foco. Muchas veces, aunque nosotros hagamos el protocolo adecuado, si no eliminamos el foco de sepsis, sea abdominal, sea intratorácico, sea en miembros,
Si no eliminamos el foco de sepsis, la liberación masiva de citoquinas se sigue, digamos, sigue estando esa liberación y el paciente no mejora y muere, ¿ok? Y lo importante acá que empieza a aparecer el concepto de hora de oro, que en realidad la hora de oro se establece para cualquier tipo de shock, pero lo que te habla es de iniciar el inicio precoz de la primera dosis antibiótica, ¿ok? Está totalmente demostrado que cuanto más precozmente se inicie el antibiótico, es mejor la sobrevida del paciente, ¿ok? Inclusive a veces cuando el paciente está en estado muy crítico, se inicia el antibiótico sin tener analítica y cultivo, que prácticamente es mala palabra, pero no es tan mala palabra porque la hora de oro nos manda a que iniciemos el antibiótico lo más precozmente posible. Idealmente tomando muestra de cultivo, no idealmente y por gravedad del paciente no esperamos y se inicia el antibiótico de manera lo más precoz posible. ¿Saben qué concepto tiene que tener, o sea, qué características tiene que cumplir el antibiótico para ser considerado un antibiótico eficaz a la hora del tratamiento del shock séptico? Tiene que atravesar todas las barreras y ser de amplio espectro. Exactamente, no tiene que tener restricciones de distribución, o sea, barrera hematoencefálica sí o sí, impregnar los riñones sí o sí. ¿Qué más? Que sea de amplia cobertura. Exactamente, le tiene que pegar a los máximos bichos posibles. A pesar de que cuando uno inicia protocolo empírico, se va, digamos, como a guiar mucho por el foco. Por ejemplo, si el paciente yo sospecho que tiene una urosepsis, se me ocurre que lo más probable es que sea Escherichia coli, entonces capaz uso un antibiótico de amplio espectro, pero que cubra sí o sí Escherichia coli. Después veremos si es o no es Escherichia coli. Pero al ser empírico, uno a veces elige el antibiótico pensando en el sospechoso más probable. Si uno tiene una sepsis por infección de catéter, seguro que pienso en Staphylococcus aureus. Entonces voy a usar, ponele vancomicina o piperacillina tazobactam. Y así sucesivamente, ¿ok? Según la bacteria más probable, uno elige diferentes tipos de opciones antibióticas. La otra opción que tiene que tener, la otra característica que tiene que tener sí o sí el antibiótico es ser endovenoso y ser bactericida. Acá no se pueden usar bacteriostáticos, ¿ok? Que aunque parece una cuestión obvia, a veces hay que tenerlo en cuenta a la hora de usar antibioticoterapia en shock séptico. Después hablaremos un poquito de lo que es el inotrópico. El tema inotrópico se usa en todos los tipos de shock, ¿tá? Yo no lo puse todavía en el hipovolémico para no ser repetitiva, pero más o menos vamos a ir agregando cosas. Cualquier estado de shock que no mejore con líquidos, o sea, con las 3 expansiones de cristaloides a 20 por kilo, le vamos a llamar shock refractario a líquidos y podemos iniciar inotrópicos. Dentro de los inotrópicos que podemos usar, hay varios y cada uno tiene algún punto fuerte y no, y ahora se los voy a contar un poquito. Cuando yo era residente usábamos mucho la dopamina. La dopamina es un inotrópico que tiene, digamos, acción beta y acción alfa, o sea, es cronotrópica y es inotrópica, o sea, ayuda a que el corazón lata más rápido y late más fuerte, y tiene cierto nivel de acción en los vasos periféricos, pero fundamentalmente actúa a nivel del corazón. ¿Por qué? Porque el fundamento es que si el corazón late más fuerte y más rápido, el cuerpo se va a perfundir mejor. ¿Ok? La dopamina es un inotrópico que antes se usaba mucho y que ahora se usa muy poco, porque se ha descubierto que una forma más canchera de tratar los diversos tipos de shock es manejando la vasoconstricción periférica, como que tenemos mucho más margen para tratar al paciente, en vez de hacerlo latir más fuerte, a contraer los vasos sanguíneos de su piel para mejorar la resistencia vascular y que la presión suba. Entonces aparece como gran protagonista la noradrenalina o la norepinefrina, ¿tá? La norepinefrina o noradrenalina, que tiene efecto inotrópico como todo inotrópico,
o sea, tiene efectos sobre el corazón, su máximo efecto es a nivel de los receptores alfa 1, o sea que actúa a nivel de los vasos sanguíneos periféricos, provocando una gran vasoconstricción, que esto va a ayudar a alimentar la tensión arterial a expensas de una resistencia vascular periférica aumentada. ¿Ok? Hoy la mayoría de los protocolos usan noradrenalina como el inotrópico de elección para el tratamiento del shock distributivo. La noradrenalina hoy es, creo yo, la número 1 en elección, tanto de adultos como de pediátricos, sabiendo que es más el efecto alfa que tiene que el efecto en los receptores beta, o sea, más efecto en los vasos sanguíneos periféricos y menos efectos en el corazón, ¿ok? La dosis de adrenalina que podemos dar antes, dábamos de 1 gama kilominuto hasta las 10 gamas kilominuto. Recuerden que una gama es una milésima de un miligramo, o sea, es una conchidosis de noradrenalina, era suficiente para levantar la tensión arterial. Hoy, una gama sería un microgramo, ¿no? Un microgramo. Millonésima de gramo. Exactamente, Sería, ¿no? millonésima de gramo es una gama. Actualmente, la dosis de noradrenalina no tiene techo, quiere decir que es infinita. Vos podés usar la cantidad de gamas que vos quieras, excediéndote de las 10 gamas kilominuto, que era la máxima dosis que nosotros dábamos cuando yo era residente. ¿Tá? Hoy se puede usar la cantidad de gamas que vos quieras, sabiendo que, por supuesto, la sobrevida disminuye con cada gama que vos le aumente, porque quiere decir que el paciente tiene una hipotensión refractaria, muy refractaria, ¿ok? Pero sepan de que hoy la dosis puede extenderse mucho más allá de las 10 gamas kilominuto que pueden encontrar en los libros de pediatría un poquito más viejos. Siguiente. Otro tipo de shock distributivo, o sea, muy parecido al séptico, pero diferente, es el anafiláctico. Este shock también se le decía shock caliente antes, por lo mismo que les comenté, de que a partir no de una infección, no de un microorganismo, sino a partir de una sustancia, sea una sustancia, una toxina, un remedio, un alimento, una picadura de insecto, hay otra vez una liberación masiva de citoquinas proinflamatorias, hay vasodilatación periférica descontrolada y, por supuesto, hipotensión arterial. Como extra, en el shock anafiláctico pueden encontrar broncoconstricción, o sea, sibilancias y dificultad respiratoria a la auscultación pulmonar. Y esto también lo pueden encontrar en algunos libros como shock caliente, ¿ok? Pásate nomás, Sofi. El paciente en shock anafiláctico va a tener hipotensión, por supuesto, taquicardia, como les dije anteriormente, sibilancias a la auscultación pulmonar, y pueden encontrar digamos, la tan característica urticaria, que es la aparición de esos abones redondos, sobreelevados, muy pruriginosos en piel, que te habla de liberación mastocitaria de citoquinas alevosa, y pueden encontrar angioedema, que es el aumento de digamos, el aumento del volumen de las mucosas, sobre todo los labios, los ojos y la lengua. Todo esto pudiendo provocar dificultad respiratoria tipo obstructiva de la vía aérea alta. El paciente en shock anafiláctico es un peligro, hay que tratarlo de manera inmediata. ¿Conocen ustedes o alguna vez vieron un shock anafiláctico? ¿Una anafilaxia por la administración de algún medicamento en la guardia o algún insecto? No, de momento no nos tocó a nosotros ver. El otro día vimos con los chicos una adulta que le inyectaron el famoso diclodexa e hizo una anafilaxia al diclofenac. Y otra cosa que yo hablé con los chicos en ese momento, los que lo vimos en vivo y en directo, es que el paciente que está en anafilaxia está súper agitado, o sea, está nervioso, está ansioso porque se da cuenta que no puede respirar, algo me está pasando, me siento mal, me siento mal, me siento mal, y esto puede ser tomado como que la paciente está loca, mira esta loca de mierda, cómo grita y se hace la que no puede respirar, y es un peligro
porque el paciente puede estar haciendo una anafilaxia, ¿ok? Justo le habían inyectado un diclofenac y ahí, de manera inmediata, la paciente empezó con estridor al respirar y inquietud y sibilancias. Creo que no hizo urticaria, no me acuerdo haberlo visto urticaria, pero, y por supuesto hipotensión y taquicardia, ¿ok? Que son indicadores de shock. No confundamos una chocada con una loca, por favor les pido, ¿ok? Excelente más. Cuando nosotros hablamos del tratamiento del shock anafiláctico, vamos a hablar del famoso ABC. Pero a veces no es el ABC que le enseñamos siempre, sino es un nuevo ABC que dice adrenalina, Benadryl, que es la marca de la adrenalina, y corticoides o corticosteroides, que ahí les puse las dosis para que sepan su administración, ¿tá? Esto se hace intramuscular la adrenalina y endovenoso el Benadryl y los corticoides. Como extra, además les pongo que el paciente tal vez necesite salbutamol en aerosol o en nebulización para vencer el broncoespasmo. Sepan de la existencia de las pistolas de epinefrina o EpiPen, que en general se las indicamos a los pacientes que tienen una anafilaxia conocida a picadura de algún insecto como es la abeja o a la ingesta de algún alimento como son los frutos secos o los mariscos, que son por ahí, digamos, proteínas que causan anafilaxia de manera frecuente, ¿ok? Y recuerden que... Sí. Disculpe, doctora, a veces tenemos algunas dudas con eso de las unidades. Ahí figura 0,01 miligramos kilogramos, o sea, sería una centésima de miligramos, o sea, serían 10 gamas, ¿no? 10 microgramos sería en adrenalina. Bueno, pero vos, ¿cómo le indicarías eso al paciente? Al paciente no, perdón, ¿cómo le indicarías al enfermero? Le cagás la vida si le decís, poneme un microgramo. No, le consulto a usted, sería 0,01 miligramos sería, o sea, 10 micro. Sí, pero yo te consulto a vos, ¿cómo le indicarías eso a la enfermera? Según cuando venga la ampolla. La ampolla en general viene en 1 en 10.000 gamas. O sea, 1 mililitro viene en 10.000 gamas de adrenalina. Ya. Qué problema, ¿eh? Eso es un problema. El uso de la adrenalina es un problema, porque tenemos un montón de gamas en re poquito cantidad de líquido, entonces tenemos que aprender a diluirlas. Yo después les voy a enseñar a diluir la adrenalina para poder usar dosis seguras, sin pasarse de dosis, sin hacer cagada. Por ahora solo quiero que anoten la dosis y que recuerden que la adrenalina en el shock anafiláctico es intramuscular, no endovenosa. Intramuscular. La adrenalina, el resto sí es endovenoso, ¿ok? Y tal vez le demostré que es respiratorio. Ok. Siguiente. Y acá tenemos otro tipo de shock distributivo. Nuevamente, el paciente no perdió una gota de volumen, salvo que el volumen está totalmente mal distribuido. Esto, por suerte, en pediatría es bastante infrecuente de encontrarse. Tiene que ver con las lesiones medulares, ¿está? Nosotros sabemos que la médula espinal controla el tono vascular, y si nosotros tenemos una lesión importante en la médula, tal vez el tono vascular se pierda, los vasos sanguíneos se dilaten innecesariamente y perdamos volumen efectivo, en realidad perdamos presión diastólica, ¿tá? Perdamos resistencia vascular periférica. La presión arterial cae a niveles críticos y el paciente se puede morir. Y recuerden que como hay una lesión medular, no hay taquicardia en compensación. Este es un paciente que va a tener algún indicador de que tiene una lesión cervical, va a estar hipotenso, pero no va a tener taquicardia en compensación. Ténganlo en cuenta, porque uno a veces espera la taquicardia para decir shock y justo este tipo de paciente no se va a taquicardizar porque tiene una lesión medular, ¿ok? Y acá, aunque nosotros podamos hacer tratamiento, la solución es neuroquirúrgica. Siguiente diapositiva. Fíjense que todo lo que es tratamiento es casi lo mismo, salvo que en el séptico tenés que darle antibióticos y limpiar el foco de sepsis.
En el anafilactoide vos tenés que agregar la adrenalina, Benadryl, corticosteroids, y acá van a tener en cuenta, además de hacerle el oxígeno suplementario, la expansión hasta 3 veces, que el inotrópico de elección es la noradrenalina. ¿Por qué la noradrenalina? Porque el paciente necesita vasoconstricción periférica. Y vamos a conseguir vasoconstricción periférica justo con un alfa agonista como es la noradrenalina o norepinefrina. ¿Ok? ¿Entendieron hasta acá estos shocks que estamos dando? Sí. Bueno, Sí, sí. la clase que viene, voy a cortar acá para no hincharle demasiado las pelotas con los tipos de shock. La clase que viene vamos a dar los shocks que faltan, pero antes de darle los shocks que faltan, yo les voy a mostrar 3 casitos clínicos que ustedes me van a tener que resolver, ¿ok? Doctora, antes que nada, le aviso que se está por cortar la clase en un par de minutos, Bueno, por eso. Perfecto. En la clase que viene, jueves que viene, presentación de 3 casitos clínicos y después seguimos con los diferentes tipos de shock, de los que quedan, ¿saben? Hoy Ok. Buenísimo. Buenísimo. Ok. Doctora, muchas gracias.